La nieve no estaba cayendo, estaba atacando. Margaret Martínez había vivido 30 inviernos. Había sobrevivido a 3 desamores, 2 apartamentos fallidos y un día de acción de gracias particularmente catastrófico. Involucraba una freidora y las cortinas de su madre. Pero nunca se había sentido tan absoluta, cósmica y específicamente traicionada por el universo. No como en ese preciso momento. Su coche hizo un sonido como el de una ballena moribunda. Se estremeció con una dramática finalidad y se detuvo. Estaba en una carretera cuyo nombre no conocía, en medio de una tormenta sobre la que le habían advertido 3 veces distintas, por 3 personas diferentes, incluido el empleado de la gasolinera. Él la había mirado con los ojos tristes de un hombre que había visto a demasiados viajeros optimistas, viajeros que subestimaban Colorado en enero y decidían conducir de todos modos, porque ella tenía una fecha de entrega, porque su editora, Vesper Hollingsworth, no aceptaba una ventisca como excusa válida para no entregar un trabajo, porque Margaret Martínez era, según todos los criterios profesionales, una mujer adulta y responsable que tomaba decisiones sensatas. El motor se apagó. La calefacción se apagó con él. La radio, que había estado poniendo algo alegre y profundamente inapropiado sobre sol y playas, fue lo último en apagarse. Lo hizo con un pequeño y casi disculpatorio clic. Oye, Margaret se sentó en el repentino y total silencio de un coche que se había convertido, en el lapso de 3 segundos, en una caja de metal en medio de la nada. Mientras, fuera del parabrisas, la nieve caía en cortinas tan densas que parecían muros, y el indicador de temperatura en su tablero mostraba cifras que le apretaban el estómago. Era una sensación que no era miedo ni aceptación, sino que vivía en el incómodo vecindario entre ambos. Probó su teléfono. Una raya de señal, luego ninguna, luego una de nuevo, burlándose de ella. Intentó llamar a Vesper. La llamada falló. Intentó llamar a su hermana, Leona Golding, que vivía en Denver y tenía un todoterreno. Y tenía la personalidad de una mujer que sin duda conduciría en una ventisca para rescatar a alguien. Y la llamada falló de nuevo. Intentó llamar a los servicios de emergencia, lo que parecía la elección madura. Y la llamada falló por tercera vez con una especie de énfasis cósmico que se sintió personalmente dirigido. Margaret dejó el teléfono. Miró la nieve. Miró la carretera que tenía delante, que había dejado de ser una carretera. Se había convertido en una mera sugerencia blanca entre 2 paredes blancas. Miró su propio reflejo en el parabrisas que se oscurecía, su pelo castaño enredado por el viaje, sus ojos grandes y oscuros con la expresión específica de alguien que acaba de darse cuenta de que la situación en la que se encuentra es genuina y legítimamente seria. Dijo en voz alta a nadie, de acuerdo. Lo dijo de la manera en que la gente dice de acuerdo cuando quiere decir lo contrario, cuando quieren decir que la palabra es una delgada puerta de madera entre ellos y aquello que no están listos para nombrar. Pensó en sus opciones. Podía quedarse en el coche, que se estaba convirtiendo en un refrigerador. Podía caminar, lo que parecía heroico y también potencialmente fatal. Dado que no podía ver más de un par de metros en ninguna dirección, podía llorar, lo que no ayudaría, pero al menos sería emocionalmente honesto. Acababa de decidirse por una cuarta opción, sentarse muy quieta y esperar que el universo se sintiera culpable, cuando aparecieron unas luces. No el vago y difuso resplandor de la nieve reflejando la luz ambiental. No la pálida sugerencia de una granja en algún lugar a lo lejos. Eran faros de verdad, cortando el blanco con la tranquila autoridad de algo que sabía exactamente a dónde iba. Se movía por la carretera con la confianza pausada de un vehículo que no temía a este clima, no temía a esta carretera, no temía a nada en absoluto. El coche redujo la velocidad. Se detuvo. El corazón de Margaret hizo algo complicado. La puerta del conductor se abrió. Una figura salió a la nieve sin ninguna preocupación aparente por el hecho de que era una ventisca. Sin gorro, sin guantes. Vestido con un abrigo que parecía diseñado para un tipo de frío diferente al que actualmente intentaba devorar el paisaje. Y caminó hacia su coche con el paso medido y pausado de alguien que tenía un lugar importante al que ir,
y simplemente había decidido hacer tiempo para esto. Margaret bajó su ventanilla 1 centímetro. La figura se inclinó ligeramente. A la luz gris y blanca de la tormenta, vio un cabello blanco. No el blanco de la vejez. No el plateado de alguien que había vivido mucho tiempo, sino el blanco brillante y limpio de algo que nunca había sido de otro color. Caía más allá de sus hombros de una manera que debería haber parecido teatral, y de alguna manera no lo era. Vio una mandíbula que podría haber sido tallada en algo estructural. Vio ojos que eran del color del invierno mismo, pálidos y profundos. Y la observaban con una atención que se sentía absurdamente como ser vista desde una distancia muy larga. Él dijo, su coche se ha detenido. Esto era demostrablemente cierto. Margaret decidió no señalarlo. Así es, dijo ella. No tiene señal. También cierto. Una pausa. La nieve caía entre ellos como un signo de puntuación. Mi casa está aproximadamente a 2 millas al noreste, dijo él. Es cálida. Tiene un teléfono que funciona sin importar el clima. Otra pausa. Soy Alexander Jones. Vivo aquí. Es usted bienvenida a esperar a que pase la tormenta allí. Lo dijo con la cadencia particular de alguien que estaba acostumbrado a hacer ofertas que no se rechazaban, pero que había aprendido en algún momento de su larga experiencia a formularlas como ofertas de todos modos. Había cortesía en ello, y debajo de la cortesía, algo que no era urgencia, sino su primo silencioso, una especie de cuidado que llegaba antes de la explicación. Margaret lo miró a través del centímetro de ventanilla abierta. Pensó en todos los podcasts de crímenes reales que había escuchado. Pensó en la temperatura dentro de su coche, que ahora sugería consecuencias. Pensó en la nieve, el teléfono muerto, la carretera que se había tragado a sí misma. Pensó que él había salido de un coche caliente en una ventisca para ver cómo estaba una extraña. Ella dijo, de acuerdo, y se subió a su coche. Antes de continuar con la historia, quiero agradecer a todos los que apoyan el canal y aman nuestros romances de vampiros. Si disfrutas de este tipo de historias, por favor, considera unirte a nuestro Patreon y hacerte miembro. Como miembro, tendrás acceso a contenido exclusivo que no encontrarás aquí, historias extendidas, escenas especiales y acceso anticipado a nuevos episodios. También arcos románticos completos creados solo para nuestros seguidores. Como extra, también desbloquearás exclusivas historias de romance del Rey Alfa. Te sumergirás en historias de amor más oscuras e intensas, llenas de deseo, peligro y pasión. Al unirte, estás apoyando directamente al canal y nos ayudas a dar vida a más historias inmersivas. Déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué edad tienes. Espero que disfrutes de la historia. Su vehículo era una cosa de belleza impráctica. Negro, bajo, el tipo de coche que debería haber sido inútil en la nieve. Y en cambio, se movía a través de ella con una facilidad sobrenatural, como si la tormenta simplemente hubiera decidido no afectarle. El interior olía a madera vieja y a algo más oscuro y dulce, como humo de velas y piedra fría. Los asientos eran de cuero del color del carbón, y el calor fue inmediato y absoluto, envolviéndola como algo que había estado esperando. Condujo sin hablar. Ella se sentó sin hablar. La nieve gritaba contra las ventanillas. Margaret lo estudiaba con miradas de reojo, de la manera en que estudias algo que intentas entender sin que parezca que lo estás estudiando. El pelo blanco caía liso y recto sobre el cuello de su abrigo. Sus manos en el volante eran grandes y pausadas, los nudillos afilados. El agarre era suelto, con la facilidad de alguien que siempre conducía así. Su perfil en la oscuridad era algo sacado de una pintura. No era bonito, no era suave, sino construido con la intención precisa e intransigente de un rostro hecho para durar. Parecía, pensó ella, un hombre que tenía exactamente 30 años. Molly que había tenido exactamente 30 durante mucho, mucho tiempo. Ella dijo, gracias. Te habrías congelado, dijo él, no con crueldad, solo con la tranquila claridad de alguien que expone un hecho que considera digno de reconocer. Tenía opciones. No tenías ninguna. Ella consideró discutir y decidió no hacerlo. Alexander Jones,
dijo en su lugar. ¿Vives aquí solo? Una pausa. El tipo de pausa que es en sí misma una especie de respuesta. Generalmente, dijo él. Eso es muy misterioso de tu parte. Algo se movió en la comisura de su boca. No era exactamente una sonrisa. Era la sombra de una sonrisa. El lugar donde una sonrisa había estado una vez y podría visitar de nuevo bajo las condiciones adecuadas. Me lo han dicho, dijo él. La mansión apareció de la tormenta como algo que siempre había estado allí, esperando que la nieve retirara su cortina. Se alzaba contra el cielo blanco, de piedra oscura y arquitectura antigua. No era exactamente una casa, tampoco un castillo, sino algo que existía cómodamente entre esas palabras. Las puertas de hierro se abrieron a medida que se acercaban. Y Margaret pensó, con la parte de su cerebro que escribía historias para ganarse la vida, que debería encontrar esto alarmante. En cambio, lo encontró extraordinario. Dentro hacía calor, dentro había luz de chimenea y techos altos. Y la cualidad específica de silencio que pertenece a los espacios muy grandes y muy antiguos. El silencio no como ausencia de sonido, sino como presencia de profundidad, de historia, de todo lo que ha ocurrido dentro de los muros y ha sido absorbido por ellos. Las estanterías cubrían habitaciones enteras. Arte que parecía genuinamente antiguo colgaba en marcos que no necesitaban disculpas. La escalera subía en una curva que era casi musical. Una mujer apareció de algún lugar en la parte de atrás. Edith Weatherly, la presentó Alexander, la ama de llaves. Una mujer pequeña y precisa de unos 60 años con el comportamiento sereno de alguien que había visto muchas cosas extrañas y las había archivado todas como manejables. Tomó el abrigo de Margaret sin comentarios, trajo té sin que se lo pidieran y desapareció con la invisibilidad practicada de alguien que había perfeccionado el arte de estar exactamente presente y exactamente ausente en los momentos correctos. «Puedes llamar desde aquí», dijo Alexander, señalando un teléfono en un pesado escritorio. Un teléfono fijo con cable de verdad. Por supuesto. Margaret llamó a Leona. Leona respondió al primer timbrazo y le dio un sermón de 20 segundos sobre aplicaciones del clima, que fue tan eficiente que era casi impresionante. Llamó a Vesper, quien dijo fascinante 3 veces seguidas cuando le contó que estaba atrapada en una mansión en las montañas, y le preguntó si estaba tomando notas. Llamó al mecánico, quien dijo, mañana. Hubo como muy pronto, dada la tormenta. Mañana, como muy pronto. Miró el fuego, miró las estanterías, miró a Alexander Jones, que estaba de pie cerca de la ventana, observando la tormenta con la quietud paciente de alguien que había visto muchas tormentas y esperaba ver muchas más. Parece, dijo ella, que me quedo hasta mañana. Él se apartó de la ventana. Esos ojos pálidos se posaron en ella con una atención que era imposible de describir como algo que no fuera absoluto. ¿Cómo ser la única cosa en una habitación muy grande? Lo sé, dijo él, y luego con la débil sombra de esa casi sonrisa. Hice que Edith preparara una habitación antes de que fuéramos a por tu coche. Margaret lo miró fijamente. Estabas muy seguro de que vendría. No, dijo él, tenía la esperanza. Hay una cualidad particular en la primera mañana después de una tormenta de nieve. El mundo se vuelve silencioso de una manera que casi nunca lo hace. Todo el ruido ambiental de la civilización se amortigua bajo el blanco. La luz entra pálida, limpia y ligeramente irreal. Todo se simplifica a su forma esencial. Margaret se despertó en una habitación con techos altos y cortinas pesadas, y una chimenea que alguien había atendido durante la noche, y se quedó un momento en el calor desconocido y escuchó el silencio. Y sintió con una extraña claridad que estaba en un lugar donde se suponía que debía estar. Archivó ese sentimiento como sospechoso y se levantó. El mecánico, como prometió, llegó a primera hora de la tarde. Alexander se quedó en la entrada mientras evaluaban el coche. Estaba de pie con las manos en los bolsillos de un abrigo de lana oscuro, su pelo blanco suelto alrededor de sus hombros. Observaba el proceso con la expresión de un hombre que tenía opiniones firmes sobre la competencia mecánica y estaba eligiendo con esfuerzo visible no expresarlas. Va a necesitar un alternador nuevo,
dijo el mecánico, cuyo nombre era Gully Warwick, y que tenía la energía específica de un hombre que había visto demasiado y ya no se sorprendía por nada. Entrecerró los ojos mirando el coche. Entrecerró los ojos mirando a Alexander. Dijo con mucho cuidado: podría tardar unos días en llegar la pieza hasta aquí, dadas las carreteras. Unos días. Margaret se giró para mirar a Alexander. Alexander ya la estaba mirando. Eres bienvenida a quedarte, dijo él. Bob, de la misma manera que había dicho todo, con el peso de algo que había sido considerado antes de ser dicho, que significaba exactamente lo que decía y posiblemente más. Ella se quedó. Los días se sucedieron, como lo hacen los días cuando estás en un lugar fuera del tiempo ordinario. Margaret escribía por la mañana. Su fecha de entrega se había extendido. Vesper había declarado la situación atmosféricamente productiva. West escribía en un escritorio de la biblioteca que daba a unos terrenos cubiertos de nieve que se extendían más allá de lo que parecía posible. Escribía con una concentración que no había tenido en meses. Algo en el espacio y el silencio parecía despejar la estática habitual de su mente. Alexander leía. Leía como leen las personas que han tenido siglos para entender que leer no es una actividad de ocio, sino una forma de metabolismo, absorbiendo, digiriendo, moviéndose a través de los libros como otras personas se mueven a través de las comidas. Con aprecio y sin prisa, tenía opiniones sobre todo. Expresaba esas opiniones con la precisión cuidadosa de alguien que había aprendido que la diferencia entre conversación y conferencia era una cuestión de genuina curiosidad por la respuesta de la otra persona. Él estaba, descubrió Margaret, genuinamente curioso por su respuesta. Hablaban por las noches junto al fuego, sobre libros primero, es territorio seguro, territorio compartido. El tipo de conversación que permite a dos personas tomarse la medida sin que ninguna de las dos admita que eso es lo que están haciendo. Ella tenía opiniones. Él tenía más opiniones. No estaban de acuerdo sobre Hemingway. Estaban de acuerdo con el acuerdo enfático de dos personas que habían sentido lo mismo y se sienten aliviadas de descubrirlo. Sobre el genio específico y particular de cierto tipo de escena nocturna en cierto tipo de novela. Esas que se sienten como estar dentro de una catedral después de que todos los demás se han ido a casa. Escribes, dijo él una noche, no como una pregunta. Ficción, dijo ella. Escribo ficción, historias donde suceden cosas en contraposición a historias donde la gente principalmente se queda parada sintiendo cosas, que es la mayor parte de lo que realmente quiero escribir. Hizo una pausa. Mi editora llama a eso ficción literaria. Yo lo llamo la cosa que Vesper me obliga a disfrazar con una trama para que se publique. La sombra de sonrisa se volvió algo un poco más definido. ¿Y sobre qué sientes cosas? El fuego crepitó. La nieve afuera hacía su trabajo silencioso. La soledad, dijo antes de haber decidido decirlo. El tipo específico que no se trata de estar solo. El tipo que ocurre cuando estás rodeado de gente que no acaba de... Se detuvo. Lo siento, eso es muy honesto. Iba a decir mucho. Pues, ibas a decir demasiado, hay una diferencia. Él estaba mirando el fuego. Entiendo esa soledad. Algo en su voz. No tristeza exactamente. Algo más antiguo que la tristeza, más asentado. De la manera en que una cicatriz no es una herida, pero lleva su forma. ¿De verdad? Dijo ella en voz baja. Una pausa. He vivido, dijo él, mucho tiempo. Y luego pareció escucharse a sí mismo y la sombra de sonrisa regresó, brevemente autocrítica. Eso suena más dramático de lo que pretendía. Suena, dijo Margaret, como algo verdadero sobre lo que está siendo cuidadoso. Él la miró entonces, la miró de verdad, como lo había hecho en el coche, de la manera a la que ella no se había acostumbrado del todo. Esa completa y presente atención, como si el resto del mundo se hubiera apartado educadamente. Sí, dijo él. Los días continuaron. 4, 5. El alternador se retrasó. Condiciones de la carretera, cadena de suministro. Gully Warwick entregaba las actualizaciones con la triste eficiencia de un hombre que trae noticias que no ha creado. Y la habitación de Margaret en la mansión se convirtió, poco a poco, en suya.
Sus libros aparecieron en la mesita de noche. Su cuaderno colonizó el escritorio de la biblioteca. Edith Weatherly comenzó a preparar el té específico que ella prefería sin que se lo pidieran. Y Margaret no examinó demasiado de cerca cómo lo sabía Edith. La verdad sobre Alexander llegó no en una sola revelación, sino en una acumulación. Pequeñas cosas primero. Nunca comía en ninguna de las comidas que Edith preparaba. Se sentaba a la mesa mientras Margaret comía, y bebía algo oscuro de un vaso que no era vino. Y nunca lo explicó, y ella nunca preguntó directamente. Porque algunas preguntas, entendió, tenían que hacerse en el momento adecuado, o se cerraban como flores en el frío. Se movía de manera diferente a cómo se movía la gente. No de forma antinatural, no de forma teatral, sino con la eficiencia particular de alguien que había aprendido durante mucho tiempo exactamente cuánto esfuerzo requería cada acción y lo había calibrado con precisión. Estaba despierto cuando ella estaba despierta, y sospechaba que estaba despierto cuando ella no lo estaba. No proyectaba las sombras del todo bien a la luz del fuego. A veces era extremadamente fuerte. Lo descubrió cuando levantó una estantería entera casualmente con una mano para recuperar un libro que se había deslizado detrás. Y luego la volvió a bajar y regresó a su silla sin ceremonia. Como si ella no acabara de verlo tratar los muebles como un pisapapeles. Estaba sentada frente a él, con el fuego entre ellos, una semana después de su llegada, cuando dijo, Alexander, Margaret, ¿vas a decírmelo? Una pausa que fue lo suficientemente larga como para hacer su propia respuesta. Y luego, en voz baja, decirte que, lo que eres, un instante. Soy escritora de ficción. Tengo una imaginación extensa y he estado catalogando pruebas durante varios días. Tengo teorías. Él miró el fuego durante un largo momento. Luego la miró a ella. ¿Y tienes miedo? Ella consideró esto honestamente. El fuego, su rostro iluminado, cálido y paciente a la luz cambiante. Los 7 días de conversación cuidadosa, genuina y extraordinaria. La forma en que había salido a una ventisca por una extraña. Oh, dijo ella. Creo que debería tenerlo. No lo tengo. Él exhaló. Fue la primera vez que lo vio hacer algo que parecía alivio. Soy, dijo él, lo que tus historias llaman un vampiro. Ella asintió lentamente. De acuerdo, dijo. Él parpadeó. Fue, pensó ella, la primera vez que lo veía genuinamente sorprendido. De acuerdo, quiero decir, lo había adivinado. Estaba pensando, o en un vampiro, o en alguna condición médica muy inusual. El no comer, la forma en que te mueves, la... Hizo un gesto vago hacia todo él. La... Otro gesto. Ya sabes. Todo tú. Todo yo, dijo él. Eres muy atmosférico. Algo se rompió en su expresión entonces. La sonrisa llegó por completo por primera vez. Una real, profunda y genuina y un poco desamparada. Y transformó su rostro de algo que podría haber sido esculpido como un monumento a algo cálido. Algo humano en el sentido más esencial de la palabra. Que no tenía nada que ver con la biología y todo que ver con la capacidad de estar encantado. Él dijo, eres extraordinaria. Y Margaret Martínez, que había conducido en una ventisca y se había averiado en medio de la nada y se había quedado en la mansión de un vampiro durante una semana y acababa de saber que tenía razón en todo, sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. Algo que había estado preparado durante mucho tiempo para la decepción, se relajaba. Tenía 143 años. Había nacido humano en 1882 en una casa en el norte de Inglaterra, que ya no existía. Había sido convertido a los 30 años. Una noche que describió con la economía escueta de alguien que había procesado el evento durante mucho tiempo y había encontrado el lenguaje para ello, pero que aún elegía la economía, aún contenía los bordes. Y había tenido 30 años en apariencia durante los 113 años desde entonces. Se lo contó en pedazos, durante las noches, pues sin drama, sin actuación, con la honestidad particular de alguien que no se lo había contado a nadie en mucho tiempo. Y estaba descubriendo mientras hablaba que las palabras habían estado esperando.
No era, le dijo un jueves por la noche, con el fuego ardiendo bajo y la nieve silenciosa afuera, simplemente un vampiro. Era el rey de los vampiros. Margaret dejó su té. Rey, dijo. Rey, confirmó él, de todos ellos. Una pausa. De toda nuestra especie, a nivel mundial, cada clan, cada linaje, cada facción antigua y célula moderna, y orden oscura que opera en cada continente. Otra pausa. Dijo, con el tono suave de un hombre que describe un puesto de gestión exigente, ocasionalmente complicado. Me lo imagino. Ella guardó silencio por un momento. ¿Cómo se convierte uno en el rey de los vampiros? ¿Hay, hay una elección? Hay un desafío, dijo él. Y algo cambió en su voz entonces. No mucho, pero lo suficiente. De la manera en que un lago cambia cuando algo se mueve bajo la superficie. El rey anterior gobierna hasta que alguien lo suficientemente fuerte como para desafiarlo toma el trono, o hasta que suficientes miembros del clan deciden que el rey actual no es apto para liderar y exigen que se emita el desafío. ¿Y tú desafiaste al rey anterior? Lo hice y gané. Estoy aquí, dijo simplemente. Margaret observó su rostro. No dices eso como si fuera algo que celebras. No, dijo él. No lo hago. El fuego se movió. La vieja casa se asentó a su alrededor como un ser vivo. Ella preguntó, ¿por qué lo desafiaste? Y aquí fue donde Alexander Jones se quedó quieto de una manera diferente a su quietud ordinaria. Esta era la quietud de alguien al borde de algo a cuyo borde había caminado muchas veces y nunca había dado el paso. ¿Por qué? Dijo, nos estaba destruyendo. No desde fuera, desde dentro. De la manera en que una civilización fracasa. No cuando es conquistada, sino cuando pierde aquello para lo que existía. Hizo una pausa. Estaba permitiendo, fomentando, un comportamiento hacia los humanos que encontré. La palabra que eligió fue cuidadosa y silenciosamente absoluta. Inadmisible. Silencio. Proteges a los humanos, dijo ella. Creo, dijo él, que existimos junto a ustedes, no por encima de ustedes, no para depredarlos sin límite ni conciencia. Una pausa. Esta no es una opinión universalmente popular entre mi especie. Me imagino que no. O ella estaba pensando. Así que tomaste el trono porque no estabas de acuerdo con cómo se estaba usando. Sí, y has sido rey durante 63 años. ¿Y eres aceptado? La casi sonrisa, esta vez con algo complicado debajo. Por la mayoría, dijo. Hay una facción, la más antigua, la más tradicional, que me considera técnicamente un usurpador, que no cree que un trono tomado por desafío cuando el rey existente todavía tenía retadores que reclamaban precedencia, sea un trono legítimo. Un instante. Me llaman el rey usurpador. El estómago de Margaret se apretó por él. Eso no es justo, dijo, con la franqueza de alguien que no tenía paciencia para la política de que algo fuera injusto, pero se llamara justo. No, dijo él, no lo es, pero sigues siendo el rey. Sigo siendo el rey, y sigues creyendo que fue lo correcto. Él la miró. El fuego, los silenciosos 143 años asentándose en sus ojos pálidos. Cada día, dijo sin dudar. Margaret pensó en un hombre que había visto algo mal y no había apartado la mirada, que había pagado el precio de no apartar la mirada durante 63 años y tenía la intención de seguir pagándolo. Pensó en la soledad particular de tener razón cuando tener razón cuesta algo. Pensó, así es él, esta es su forma en el centro. Ella dijo, creo que eres extraordinario. Hay Alexander Jones, que tenía 143 años y había sido rey durante 63 de ellos, y había estado solo durante la mayor parte de ese tiempo, la miró con una expresión que era completamente desprotegida, completamente indefensa, y completamente diferente a cualquier cosa que hubiera aparecido en ese rostro en mucho, mucho tiempo. Dijo en voz baja, eres la primera persona que dice eso y se refiere a lo específico que te refieres. Las semanas que se acumularon después de eso tuvieron una cualidad diferente. No porque se hubiera decidido algo formalmente,
no porque se hubiera hecho ninguna declaración, sino porque el espacio entre dos personas cambia cuando se eliminan los secretos que contiene. Y lo que había estado entre Margaret y Alexander, ese espacio cuidadoso, circular y agudamente consciente, se convirtió gradualmente en algo más cálido, más cercano y más honesto. Él era, descubrió ella, divertido, silenciosa y devastadoramente divertido. A la manera de alguien que había observado el comportamiento humano durante más de un siglo y había desarrollado opiniones específicas sobre sus temas recurrentes. Tenía opiniones sobre la tecnología moderna que iban desde el asombro genuino hasta la profunda preocupación filosófica, a veces en la misma frase. Había estado presente en tanta historia que a veces la mencionaba con la particular naturalidad de alguien que hace referencia a una película que ha visto. Y luego captaba la expresión en el rostro de Margaret y decía algo como, me disculpo, a veces olvido que 1943 no es reciente. Y la expresión en su rostro cuando lo decía era tan entrañablemente consciente de sí mismo que ella se había reído hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. Ella era, descubrió él, mal implacable. No agresivamente, no combativamente, sino con la persistencia específica de alguien que encontraba algo interesante y lo seguía sin disculparse. Desaparecía en la investigación durante horas y emergía con 14 preguntas conectadas. Había leído 3 libros en una semana de su biblioteca que eran genuinamente oscuros, y luego había encontrado cosas en ellos que él había pasado por alto. Y la expresión en su rostro cuando ella se lo señaló era una mezcla de sorpresa y algo que se parecía mucho a pura y simple alegría. Él era protector, con el instinto de algo muy antiguo y muy seguro de lo que valoraba. Lo notó en pequeñas cosas al principio. La forma en que siempre se posicionaba entre ella y la puerta cuando alguien llegaba. La forma en que vigilaba el perímetro de cualquier espacio en el que ella estuviera con una conciencia silenciosa y constante, que no era ansiosa. Clan, él había dicho sin apartar la vista, Clan, él había dicho sin apartar la vista del libro que le estaba leyendo a Margaret en voz alta. Que espere, con un tono que hizo que Edith cerrara la puerta más rápido de lo habitual. No tenías que hacer eso, dijo Margaret. Lo sé, dijo él y pasó la página. El visitante era Reginald Huxley, uno de los asesores principales de Alexander. Tenía el porte de un caballero victoriano que había llegado al siglo XXI a regañadientes y se las estaba arreglando. Miró a Margaret con la expresión específica de alguien que acaba de descubrir una variable inesperada y no está seguro de si alarmarse o interesarse. Ella lo sabe, le dijo Alexander antes de que Huxley pudiera hablar. Huxley parpadeó. Ella sabe lo que soy. Conoce el contexto relevante de mi reinado. Una pausa. Se queda aquí a largo plazo. Lo dijo con la calma final de alguien que anuncia una decisión que se había tomado a un nivel profundo hace algún tiempo y que solo ahora se estaba declarando en voz alta. Está bajo mi protección. Esta no es información opcional. Huxley miró a Margaret. Margaret miró a Huxley. Hola, dijo Margaret. Buenas noches, dijo Huxley, y sonó, a pesar de sí mismo, ligeramente impresionado. Los asuntos del clan eran variados, como solían ser los asuntos del clan. Huxley actualizó a Alexander sobre el estado de la facción tradicionalista, los que lo llamaban usurpador, los que nunca estaban del todo en silencio. Phineas Montgomery, uno de los más antiguos, había estado haciendo el tipo particular de ruido que precede a la acción formal. Había rumores, había comunicaciones entre los líderes de la facción que tenían la textura específica de cosas que se estaban organizando. Alexander escuchó todo esto con la atención concentrada y silenciosa que ponía en todo, y luego dijo varias cosas en un tono que era medido y completamente seguro. Y Huxley tomó notas y asintió, y al final parecía un hombre al que le habían recordado por qué servía a quien servía. Después de que se fue, Margaret dijo, ¿es peligroso? La facción. Él lo consideró. Son antiguos y están enojados y han sido pacientes. Esas 3 cosas juntas sugieren que están planeando algo. Una pausa.
pero he estado manejando la amenaza de Phineas Montgomery durante 50 años. No estoy despreocupado, no estoy alarmado. Hay una diferencia, una significativa. Ella cruzó la habitación hasta donde él estaba de pie junto a la ventana. Se paró a su lado y miró los terrenos, silenciosos en invierno bajo la nieve. Ella dijo, ¿saben de mí ahora? Él se giró para mirarla. Algo se movió en su expresión. No miedo, no exactamente, sino la conciencia cuidadosa de alguien que entiende el peso de las cosas. Lo sabrán, dijo. Huxley es leal, pero la información se mueve. Y tú eres... Se detuvo. ¿Qué soy? Una pausa. Y luego con la cuidadosa simplicidad de alguien que es muy preciso. Eres lo más importante en mi vida. Eso será visible para cualquiera que mire. No puedo y no fingiré lo contrario. El fuego crepitó en algún lugar detrás de ellos. La nieve afuera yacía quieta, blanca y absoluta. Margaret tomó su mano. Usted no había hecho esto antes. Su mano bajo la de ella estaba fría y grande y completamente quieta por una fracción de segundo. Y luego sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con una deliberación suave y total, como algo que había estado esperando para hacer exactamente eso. Ella dijo, no me voy a ninguna parte. Él miró sus manos unidas, luego su rostro. Algo en sus ojos que era muy viejo y muy cansado. Y debajo de ambas cosas, cálido de una manera que parecía sorprenderlo incluso a él. Mish, lo sé, dijo. Eso es lo que hace que importe. Hubo otros que pasaron por la mansión en las semanas siguientes. Ewan Fairfax, el jefe de seguridad de Alexander, que era más joven que la mayoría de los miembros principales del clan, solo unos 70 años. Lo que le daba lo que él llamaba una perspectiva flexible, y lo que Alexander llamaba una inclinación hacia la innovación que ocasionalmente requiere supervisión. Que trataba a Margaret con el respeto franco y sin complicaciones de alguien que había visto a su rey ser nada más que él mismo en su presencia. Y había sacado la única conclusión disponible. Simeon Graves, el historiador del clan, que llegó una tarde con 17 cajas de documentos que requerían revisión. Echó un vistazo a la biblioteca donde Margaret estaba escribiendo y dijo, «Excelente, alguien con verdadero gusto en el espacio de trabajo». Se sentó y tuvo una conversación llena de opiniones con ella sobre la naturaleza de la narrativa histórica durante 2 horas, antes de que Alexander apareciera en la puerta. Miró a Graves con una expresión que mezclaba cariño y exasperación en proporción perfecta y dijo, «Simeon, los documentos». «Los documentos seguirán siendo documentos mañana», dijo Graves serenamente y se volvió hacia Margaret. «Decías sobre la fiabilidad del autor». Alexander miró al techo con la expresión de un hombre que había estado lidiando con Simeon Graves durante mucho tiempo. Fue Graves, de hecho, quien le contó cosas sobre Alexander que Alexander no contaría sobre sí mismo. No por deslealtad. Graves era profundamente leal, sino por la convicción del historiador de que un registro preciso era su propia forma de tributo. Le contó sobre la noche del desafío, sobre su costo. No el costo físico, que había sido significativo, sino el otro costo. El que se había asentado en Alexander después, cuando tomó el trono de un reino que estaba mitad agradecido y mitad hostil y completamente enorme. Y había comenzado el largo y particular trabajo de mantener unido algo que quería desmoronarse. Se dijo a sí mismo, dijo Graves en el tono medido de alguien que lee un documento que ha leído muchas veces, que era suficiente, que el trabajo era el propósito, que el propósito era suficiente. Una pausa. Durante mucho tiempo, creí que se había convencido a sí mismo. Es extraordinariamente bueno para convencerse a sí mismo. Miró a Margaret con la franqueza de alguien que había estado observando la historia el tiempo suficiente para reconocer sus puntos de inflexión. Hasta que llegaste tú. Margaret lo miró por un momento. ¿Está eso en el registro oficial? Graves sonrió. Era una sonrisa que había visto mucho. Ahora lo está. La primavera llegó a las montañas como una decisión lenta y cuidadosa. La nieve retrocedió gradualmente, revelando los terrenos de la mansión por etapas. Primero los caminos de piedra, luego el jardín formal al este, luego el largo prado que se extendía hacia la línea de árboles.
todo volviendo a sí mismo con la paciencia particular de las cosas que sabían que volverían. Margaret caminaba por los terrenos por las mañanas con Alexander, quien en la oscuridad del invierno tenía una cualidad de quietud que siempre era hermosa y siempre ligeramente remota. Wishy, quien en primavera hacía algo que ella no había esperado. Se suavizaba. No disminuía, no era menos, sino como si la luz alcanzara algo en él que la oscuridad guardaba. Y ese algo se movía hacia ella. Le preguntó una vez qué extrañaba de ser humano. Estaban caminando a lo largo de la línea de árboles, la luz de la mañana, un oro pálido a través de las hojas nuevas. Y se lo preguntó no como una provocación, sino como una pregunta genuina. Del tipo que le haces a alguien cuando has decidido que quieres saber la verdadera respuesta. Él guardó silencio por un rato, lo suficiente como para que ella pensara que no respondería. La incertidumbre, dijo finalmente. La forma en que todo importaba más porque era finito. La forma en que hizo una pausa, buscando. Como humano, estás hecho de la conciencia de que eres temporal. Hace que cada momento sea específico, cada elección irreversible de la manera que le da peso a la elección. Otra pausa. He estado seguro durante mucho tiempo de mi propia existencia continuada, sino de otra cosa. Había olvidado. Se detuvo. Lo que se siente, dijo con cuidado, tener algo que perder. Ella dejó de caminar. Él se detuvo con ella. Ella lo miró. A este hombre imposible, este antiguo hombre imposible, con su pelo blanco suelto al viento de la primavera y sus ojos pálidos sobre ella y 143 años detrás de ellos. Y ella dijo, ¿y ahora? Su mandíbula se tensó ligeramente. Y ahora, dijo, lo recuerdo. La facción se movió a principios de mayo. No fue, como a veces sucedía, un desafío formal. Phineas Montgomery, que era muy viejo y muy astuto, y que había pasado 63 años observando a Alexander liderar con una paciencia meticulosa particular, no emitió un desafío. Emitió algo más difícil. Emitió una narrativa. Un documento circulado a través de todas las redes de clanes en todos los continentes. Afirmaba que el gobierno de Alexander era una herida en el linaje de su especie, que la mujer humana que había permitido en su hogar era evidencia de una debilidad que eventualmente les costaría a todos, y que había llegado el momento de restaurar las antiguas líneas. Era, explicó Ewan Fairfax en Margaret cuando le trajo la noticia con cuidado, con la manera de alguien a quien se le había pedido que entregara esta información con delicadeza y había preparado tanto una maniobra política como un ataque personal. Dos cosas a la vez, diseñadas para ser respondidas en ambos niveles. Margaret leyó el documento. Era largo. Era antiguo en su retórica. La llamaba, entre otras cosas, una influencia contaminante y una vulnerabilidad explotada por aquellos que destruirían al rey, insinuando sin decirlo del todo que ella era una infiltrada deliberada, un arma apuntada al juicio de Alexander. Se quedó con eso por un rato. Le dijo a Fairfax, ¿dónde está Alexander? En el estudio, dijo Fairfax. Ha estado leyéndolo durante aproximadamente 40 minutos. Me han dicho que no se ha movido en 40 minutos. También me han dicho que la temperatura en el estudio ha bajado un poco, lo que, para que conste, significa que está furioso. Ella dijo, bien. Lo encontró en el escritorio. Estaba leyendo el documento, una copia impresa, papel viejo, entregado en mano por un mensajero que aparentemente había llegado y partido con una velocidad impresionante. Tenía una expresión absolutamente impasible, que era la versión más alarmante posible de su rostro, porque era la versión que significaba que cada onza de lo que sentía estaba siendo contenida con fuerza deliberada bajo una superficie que había construido exactamente para este propósito. Ella se sentó frente a él. Esperó. Él dijo sin levantar la vista, «No deberías tener que leer esto». «Ya lo leí». Él levantó la vista entonces. Sus ojos la encontraron con la cualidad inmediata y específica que siempre tenían. Y debajo de la furia, controlada, vasta, completamente segura de sí misma, había algo que parecía dolor. «Margaret». «Phineas Montgomery», dijo ella.
Es un hombre que ha pasado 63 años enfadado porque se equivocó contigo. Y ha decidido que yo soy una explicación más conveniente para su fracaso en derrocarte que la explicación real, que es que tú eres mejor en esto que él. Una pausa. También es, y lo digo como alguien que acaba de leer 4.000 palabras de ello, un escritor extremadamente aburrido. Un instante, algo se movió en la expresión de Alexander. La furia no desapareció. Era demasiado grande y demasiado antigua para eso, pero algo más se movió a través de ella. Algo que no era exactamente una sonrisa, y era más que una sonrisa. Ha estado escribiendo documentos políticos durante 400 años, dijo Alexander, con el tono particular de alguien que presenta un hecho que sabe que es tanto preciso como divertido. Y nunca ha mejorado. Se nota. Margaret. Su voz cambió. La ligereza se fue. No del todo, pero lo suficiente. Este no será el último movimiento que haga. Y el próximo. Sé que estás en riesgo simplemente por estar aquí. Por ser lo que eres para mí. Las personas que son lo que tú eres para alguien como yo pueden ser... Se detuvo. La palabra que no dijo se quedó en la habitación con ellos. Utilizadas. Ella dijo, sí. Lo miró, miró el peso de todo, todos los años, toda la responsabilidad, toda la carga específica de ser la cosa entre todos los que protegía y las cosas que los amenazaban. Y ahora, además, ella. Estar enamorado de ella, tenerla aquí, presente y vulnerable de la manera particular en que los humanos eran vulnerables. Y saber que sus enemigos lo sabían. Ella dijo, Alexander, no me voy. No te lo he pedido. Lo sé, pero quiero decirlo claramente para que quede dicho. Se inclinó hacia adelante. No me voy. No le tengo miedo a Phineas Montgomery y no soy... Sostuvo su mirada. No soy la debilidad que él quiere que sea. Soy la persona que sabe todo sobre ti y está completamente de tu lado. Y eso es algo muy diferente. Él la miró durante un largo y silencioso momento. Vas a hacer, dijo, que sea completamente imposible de manejar. Ya eras imposible de manejar. He visto a Fairfax intentarlo. Fairfax no lo intenta. Negocia sabiamente. La noche después de que llegó el documento, se pararon en el largo prado detrás de la mansión y vieron el sol ponerse sobre las montañas. Margaret había preguntado una vez cómo manejaba la luz del sol. No la mitología, la realidad. Y él había explicado que la mitología había sido en gran parte una exageración, que se movía a la luz del día con cuidado y con ciertas limitaciones, pero no era destruido por ella. Y ella había dicho, eso parece injusto para todas las historias. Y él había dicho, las historias tienden al drama, en un tono que reconocía una considerable experiencia personal con historias que tienden al drama. El cielo estaba haciendo cosas extraordinarias en rojos y naranjas, y el específico púrpura amoratado que aparece durante aproximadamente 4 minutos, al final de los atardeceres de cielo despejado antes de que llegue la oscuridad. Él se paró a su lado con las manos entrelazadas a la espalda, observándolo, y ella se paró a su lado y lo observó también. Y luego lo miró a él observándolo, porque pensó, algo que siempre preferiría mirar que los atardeceres. Quiero entender algo, dijo ella. Sí. El desafío. Cuando luchaste por el trono, dijiste que el rey anterior estaba causando daño a los humanos. Hizo una pausa. Dijiste que era inadmisible. Has pasado 63 años manteniendo esa línea. Otra pausa. ¿Por qué te importa? No tenías que preocuparte. Podrías haberlo hecho. Hubiera sido más fácil no preocuparse. Él guardó silencio durante mucho tiempo. El cielo cambió sobre ellos. Fui humano, dijo al fin, durante 30 años. Supe lo que era ser ordinario, frágil, tener miedo de cosas más grandes que tú. Una larga pausa. Cuando me convirtieron, no me convertí en algo que nunca había sido humano. Me convertí en algo que recordaba. Y decidí pronto, cuando todavía sabía cómo decidir, que no dejaría que ese recuerdo se volviera distante, que lo mantendría. Hizo una pausa. Que lo que fui después seguiría siendo responsable de lo que había conocido.
El último rojo se desvaneció del cielo. Ella tomó su mano, como había empezado a hacer, y sus dedos se cerraron alrededor de los de ella con la misma deliberada gentileza. Y se quedaron en la oscuridad temprana y no dijeron nada. Porque algunas cosas es mejor decirlas la primera vez y luego guardarlas. Fue Barnaby Wickham, uno de los miembros más jóvenes de la facción tradicionalista, siendo joven relativo. Todavía tenía más de un siglo. Quien vino a la mansión en junio con una propuesta. No Montgomery en persona, un mensajero, una rama de olivo envuelta en una prueba. La propuesta era el reconocimiento formal del gobierno de Alexander por parte de los tradicionalistas disidentes restantes a cambio de concesiones. Lo que eran las concesiones se reveló en capas, y la capa más externa eran varios asuntos administrativos. Y las capas intermedias trataban sobre la representación de la facción en el gobierno del clan. Y la capa más interna, la real, la que Wickham había sido instruido a entregar con el cuidado particular de alguien que entrega algo peligroso. Esta, Margaret debía irse, no permanentemente. El documento decía simplemente una separación formal, una demostración de que el juicio del rey vampiro no estaba comprometido por el apego humano, que él era un rey primero y lo que fuera después, segundo. Wickham, que tenía la manera de alguien que no había redactado esta propuesta y era extremadamente consciente de ese hecho, la entregó con la eficiente incomodidad de un hombre que completa una tarea que encuentra personalmente desagradable. Alexander la leyó, la dejó sobre la mesa, miró a Wickham, dijo en un tono que era completamente silencioso y completamente final. No. Wickham dijo, mi señor, la facción, no. Dijo Alexander de nuevo, dile a Montgomery que no negocio mi vida personal a cambio de un reconocimiento que no busqué y no requiero. Dile que mi gobierno nunca ha dependido de su aceptación y no empieza a hacerlo ahora. Dile una pausa. La pausa específica de alguien que ha sido paciente con algo durante mucho tiempo y está llegando al final de esa paciencia, no explosivamente, sino como una marea que se retira. Dile que Margaret Martínez no es una concesión, no es una vulnerabilidad. Está bajo mi protección. Está en mi casa y seguirá haciendo ambas cosas hasta que ella misma decida lo contrario. Hizo una pausa una vez más. Y dile que si dirige otro documento a ella personalmente, dejaré de ser paciente al respecto. Wickham miró a Alexander por un momento, con una expresión que era, bajo la neutralidad diplomática, algo que se parecía mucho al alivio por haber presenciado eso. Sí, mi señor, dijo, y se fue. Margaret, que había estado leyendo en la habitación contigua con la puerta no del todo cerrada, dejó su libro. Esperó hasta que oyó el coche de Wickham salir de la entrada. Luego fue a buscar a Alexander. Alexander, que estaba de pie junto a la ventana en el estudio con las manos sueltas a los costados y de espaldas a la puerta. Y caminó detrás de él y lo abrazó por la espalda, con la mejilla contra su espalda, y sintió que él se quedaba muy quieto. Y luego, lentamente, una mano subió para cubrirla de ella. Se quedaron así por un rato. Ella dijo contra su espalda, esa fue la cosa más declarativa que he oído a alguien decir sobre cualquier cosa. Él dijo hacia el cristal de la ventana, lo he estado pensando desde mayo. Bien, un instante. Además, oí todo. Lo sé, la puerta no estaba del todo cerrada. No quería no oírlo. Una pausa. Lo sé, dijo de nuevo, y su voz era cálida y muy silenciosa y total y absolutamente segura. Verano en las montañas, los terrenos de la mansión en pleno follaje, el largo prado de un verde dorado a la luz tardía, los jardines que Margaret había descubierto que en realidad eran cuidados con el tipo de esmero obsesivo que sugería que su cuidador lo había estado haciendo durante mucho tiempo y tenía opiniones. Alexander tenía opiniones sobre las rosas específicamente. No enmarcaba estas opiniones como opiniones, las enmarcaba como hechos, que era como enmarcaba todas las opiniones que sostenía con suficiente convicción. Y Margaret había aprendido a encontrar esto entrañable en lugar de exasperante, lo que consideraba uno de los desarrollos personales significativos del año. Estaba escribiendo mejor que nunca.
La novela que había estado estancada desde enero se movía, corría. Estaba haciendo lo que el buen trabajo a veces hace cuando las condiciones para ello son finalmente las adecuadas. Se estaba convirtiendo en más de lo que había planeado. Vesper, que llamaba semanalmente y hacía preguntas con la eficiencia de una mujer que dirige un negocio y la intensidad de alguien genuinamente interesado, dijo que las nuevas páginas tenían una cualidad de interioridad vivida que no había visto antes. Y luego dijo en el mismo aliento, «¿Es el vampiro?» Y Margaret había dicho, «Vesper, voy a colgar». Y Vesper se había reído, y la línea se había quedado en silencio. Fue en el verano que la pregunta comenzó a surgir. No como una conversación, todavía no. Era como un sentimiento silencioso y persistente, de la manera en que las cosas importantes a menudo llegan, no con un anuncio, sino con una acumulación. Ella tenía 30 años. Según los estándares ordinarios, no era ni de lejos vieja, pero era escritora, lo que significaba que vivía en el tiempo más deliberadamente que la mayoría de la gente, y sabía lo que significaban 30 años en una vida humana. Era el comienzo del segundo tercio. No era el final de la juventud, pero era la solidificación de la pregunta de qué sería su vida. Él tenía 30 años en apariencia, 143 en realidad. Tendría 30 años en apariencia por el resto de su existencia, que era ilimitada por cualquier horizonte natural que ella conociera. Ella no tendría 30 para siempre. No le dijo nada de esto, no directamente, todavía no. Pero lo observaba a veces con la atención específica de alguien que calcula algo que no está listo para nombrar. Él la observaba observándolo. La sorprendió una vez en la biblioteca, mirándola con una expresión que era completamente desprotegida. De la manera en que solo lo era cuando pensaba que ella no podía ver. Y lo que había en ella era, ella no podía apartar la mirada. No podía traducirlo en algo simple. Era amor. Sí, eso lo sabía. Lo había sabido durante meses de la manera segura en que sabes las cosas que existen en el cuerpo antes de que existan en palabras. Pero también era dolor, preventivo, cuidadosamente contenido. El dolor de alguien que ve exactamente lo que viene y ha decidido sostenerlo sin dejar que le quite al presente. Ella dijo, Alexander. Él ajustó su expresión con la suave precisión de alguien que había estado manejando su rostro durante mucho tiempo y la miró. «Necesito preguntarte algo», dijo ella, «y necesito que respondas honestamente, no protectoramente, honestamente». Una pausa. «Sí», dijo ella, «si te pidiera que me convirtieras, si eso fuera algo que quisiera, ¿lo harías?» El silencio que siguió no estaba vacío, estaba lleno. Fue uno de los silencios más llenos en los que jamás había estado. Él dijo con cuidado, «Esa no es una pregunta que pueda responder de la manera en que la formulaste. Entonces dime cómo la formularías tú». Dejó el libro que había estado sosteniendo. La miró con la completa atención que ella había llegado a entender como su modo más serio, el que significaba que estaba poniendo todo lo que tenía. «No te convertiría», dijo, «porque me lo pidieras, o porque yo quisiera, o porque la alternativa fuera difícil para mí. Ese tipo de elección pertenece enteramente a la persona que cambia». Una pausa. «Si vinieras a mí y me dijeras que lo habías pensado cuidadosamente y lo entendías completamente y lo querías por tus propias razones, no por mí, no por miedo, sino por tu propio deseo genuino, te ayudaría sin dudarlo». Otra pausa. «Pero nunca influiré en esa decisión. Nunca dejaré que sientas que se espera. Nunca usaré lo que siento por ti para inclinar esa balanza». Margaret sostuvo su mirada. «¿Y si...?» dijo. «¿Son ambas cosas? ¿Y si mi propio deseo genuino y tú no son cosas separadas?» Su expresión hizo algo que ella no había visto antes, algo que se movió muy rápidamente a través de la sorpresa y llegó a un lugar mucho más profundo. Luego dijo en voz baja, «Querría que estuvieras muy segura y querría que tomara todo el tiempo que la certeza requiere. Y si la certeza tarda un poco...» «Hoy tengo», dijo con una leve calidez privada, «algo de experiencia con la paciencia». Ella se rió, salió genuino y sorprendido,
Y él la miró con la expresión que había decidido su cosa favorita en el mundo, aquella en la que todo su rostro participaba, donde los siglos de cuidadosa compostura se hacían a un lado por un momento para algo completamente descontrolado. Llegó el otoño de la montaña, que era diferente a cualquier otro tipo. Más nítido, más limpio. El aire en la altitud hacía algo con el color que convertía el cambio de las hojas en un evento. Los rojos y dorados llegaban con una intensidad que se sentía casi performativa, como si la montaña supiera que era hermosa y hubiera decidido no ser modesta al respecto. Margaret caminaba sola por los terrenos una tarde de octubre. El aire era lo suficientemente frío como para ver su aliento. El último dorado de los álamos temblones captaba la luz de ángulo bajo. Mosky se detuvo en medio del prado y estuvo muy en silencio consigo misma durante mucho, mucho tiempo. Pensó en su vida anterior. El apartamento en la ciudad, la escritura que había sido buena pero solitaria, las relaciones que habían sido reales y no habían sido las correctas, la cualidad específica de estar en una habitación llena de gente y sentir, por debajo de todo, esa soledad esencial que le había nombrado a Alexander en esa primera noche de invierno. Basti, que no había sentido ni una vez en todos los meses desde entonces, pensó en lo que estaría renunciando, el lapso ordinario de una vida humana, finita y específica y pesada por su finitud, como él lo había descrito. La incertidumbre que hacía que las cosas importaran, la forma en que ella envejecía, la forma en que todos los que amaba envejecían, la curva compartida del tiempo humano. Pensó en lo que conservaría, ella fuera lo que fuera. La parte de Margaret Martínez que escribía y pensaba y discutía sobre Hemingway y seguía cosas interesantes sin disculparse. Y amaba, aparentemente, con la plenitud particular de alguien que había estado esperando mucho tiempo a que llegara lo correcto. Eso no cambiaría. Él se lo había dicho con cuidado, con sinceridad. La transformación cambiaba el cuerpo y extendía la vida, y no cambiaba nada esencial. Pensó en Randy. No sabía de dónde venía ese pensamiento. No había pensado conscientemente en niños antes, pero se paró en el prado de octubre y allí estaba, específico y cálido y completamente inesperado. El pensamiento de un niño, de ellos, alguien hecho de ambos. No sabía si era posible. No conocía los detalles de en qué se convertiría ni lo que eso significaba para la posibilidad. Y pensó, debería preguntar. Y luego con la certeza que a veces llega completamente formada. Voy a preguntar por qué esta es la vida que estoy eligiendo y necesito saberlo todo. Volvió a la casa. Encontró a Alexander en la biblioteca. Dijo, he decidido. Él levantó la vista. La miró por un momento que se sintió como toda la paciencia que había descrito. Toda ella aterrizando a la vez. Él dijo, dime. Quiero esto, dijo ella. Quiero la vida aquí. Te quiero a ti. Quiero todos los años, sean cuantos sean. Quiero dejar de ser la cosa que se agota. Hizo una pausa. Quiero dejar de... Tenía que encontrar las palabras exactas. No quiero ser la que se va primero. No porque le tenga miedo a la muerte, sino porque aún no he terminado. Porque hay tanto. Hizo un gesto amplio a todo. Tanto. Y quiero estar aquí para ello. Tomó aliento. Y quiero saber algo más, dijo. ¿Es posible para lo que somos, lo que seré? ¿Podemos tener un hijo? La mirada en el rostro de Alexander fue la cosa más compleja que jamás había visto en un rostro humano, o en cualquier rostro. Asombro y conmoción y algo que se abrió paso en el centro de todo, que era puro y simple y antiguo y completamente nuevo. Dijo muy en voz baja, los niños híbridos son raros, son posibles, son... Se detuvo. Su voz, cuando volvió, no era del todo firme, que fue la primera vez que escuchó eso. No me había permitido pensar en ello. ¿Por qué no? Porque, dijo, no había creído, hasta que llegaste tú, que querría hacerlo. Ella fue hacia él, puso sus manos a cada lado de su rostro, lo que fue la primera vez que lo hizo, y sintió la fría certeza de su piel, y miró sus ojos.
que eran pálidos y profundos y completamente abiertos. Quiero, dijo ella, ambas cosas. Quiero ambas cosas. Él cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo allí que ella reconoció como lo mismo que sintió cuando se detuvo en el prado. La cosa que no era una decisión tomada, sino una decisión reconocida. Algo que había sido verdad antes de ser nombrado. Sí, dijo, ambas cosas. Paul estaba en la biblioteca cuando apareció Simeon Graves, lo cual no era inusual. Lo inusual era que llevaba un paquete envuelto extremadamente pequeño y tenía una expresión de alguien que intenta parecer normal mientras siente algo extraordinario. Dijo, Margaret. Ella dijo, Simeon. Le tendió el paquete. Un regalo, dijo, para la ocasión. ¿Qué ocasión? La miró con la suave claridad del historiador. ¿Sabes qué ocasión? Ella miró el paquete. Lo miró a él. ¿Te lo dijo Alexander? Alexander no me dice nada. No tiene que hacerlo. Soy el historiador del clan. Es mi función profesional saber lo que es significativo. Una pausa. Además, me lo dijo Edith. Se lo dijo a todos. ¿Edith? Es discreta sobre todo, excepto sobre las cosas que importan. Aparentemente, esto importa. Margaret desenvolvió el paquete. Dentro había un libro muy pequeño y muy antiguo. Un diario, encuadernado a mano, el cuero gastado y suave por la edad. Lo abrió. Las primeras páginas estaban en una caligrafía que reconoció. Miró a Graves. «Esto es suyo», dijo. «Sí, estas fechas son de la primera década después de su conversión». Graves dijo, «Lo entregó al archivo hace años porque dijo que no había nada en él que deseara mantener en privado y todo en él era verdad». Una pausa. «Creo, conociéndolo como lo conozco, que querría que lo tuvieras». Sostuvo el pequeño diario. Pensó en un hombre de 30 años que había sido algo más que humano durante un año y estaba tratando de entender lo que era. Y lo había escrito con la misma precisión y honestidad que había visto en él todos los días. Dijo, «Gracias, Simeon». Él dijo, «Gracias, Margaret», con la particular gravedad de alguien que decía exactamente lo que quería decir. Para lo que valga de alguien que lo ha observado durante mucho tiempo, eres lo que le faltaba al registro. La noche en que fue convertida fue a finales de octubre, cuando las montañas se habían silenciado con el primer frío serio. Y las estrellas sobre el prado eran del tipo que solo aparecen en altitud, brillantes y excesivas. El cielo tan claro que parecía una categoría diferente de cielo que el que existía a nivel del mar. Había estado segura durante semanas. La certeza no era ausencia de miedo. Incluía el miedo, lo reconocía. Lo sostenía como información apropiada sobre la importancia de lo que estaba haciendo. No era imprudente, no era impulsiva. Tenía 30 años y estaba eligiendo con todo lo que tenía. Alexander fue cuidadoso. Fue más cuidadoso, pensó, de lo que había sido con cualquier cosa. Lo que era mucho decir de un hombre para quien cuidadoso era un modo de operación fundamental. Le había contado todo, el proceso y la realidad, y los primeros días, y qué esperar, y lo que era incierto, y lo que dolería y lo que no dolería de las maneras que ella temía. Le había dado cada pieza de información que podría necesitar, y había respondido cada pregunta que hizo. Y se había sentado con ella en silencio cuando necesitaba silencio. Y nunca, ni una sola vez, le preguntó de nuevo si estaba segura. Porque ella había dicho que estaba segura y él lo había respetado por completo. Se lo dijo a Leona, que lloró durante 45 minutos y luego dijo, «De acuerdo, pero tienes que llamarme cada semana por el resto de la eternidad». Se lo dijo a Vesper, que dijo, «Lo sabía». Y luego, cuando el silencio se prolongó un instante de más, dijo más bajo, «¿Eres feliz?» Y Margaret dijo, «Sí, completamente». Y Vesper dijo, «Bien, eso es lo único». Y Margaret le creyó. Edith Weatherly preparó té esa última mañana. Lo puso frente a Margaret sin comentarios y se sentó frente a ella con la quietud serena que aportaba a todo. Y tomaron su té juntas en la cálida cocina mientras la luz de la mañana entraba por las ventanas. Y Edith dijo una vez, «Ha estado esperando algo que valiera la pena esperar durante mucho tiempo». Y luego tomó su taza y miró por la ventana
y no dijo nada más. Porque Edith Weatherly había perfeccionado el arte de decir exactamente lo necesario y luego permitir que se mantuviera por sí solo. La noche misma, Margaret la recordaba en imágenes en lugar de en secuencia. El prado bajo las estrellas. Su voz tranquila en su oído, diciendo su voz tranquila en su oído, diciendo su nombre, diciendo algo que no era exactamente una promesa, y era más que una promesa. Algo en el registro del lenguaje más antiguo, el lenguaje debajo de las palabras, y luego el final de una cosa y el comienzo de otra. Las primeras semanas fueron extraordinarias y extrañas y a veces difíciles, y ocasionalmente sorprendentes de maneras que no le habían dicho que esperara. Porque Graves, que había documentado el proceso en el archivo del clan, no había tenido suficiente vocabulario para la cualidad específica de experimentar de repente el mundo a una resolución que los sentidos humanos no podían manejar. Todo era vívido, la oscuridad no era oscura. El sonido estaba en capas de maneras que requerían aprender a escuchar. De la manera en que un músico tiene que aprender a escuchar la estructura de los acordes en lugar de la melodía superficial. Estaba físicamente cambiada de maneras que eran a la vez extrañas y bajo la extrañeza, completamente ella misma. Seguía siendo Margaret. Discutía sobre Hemingway. Escribía con el mismo seguimiento implacable de cosas interesantes. Monsignor le envió a Vesper 3 páginas del nuevo capítulo la mañana de su tercer día y recibió de vuelta: estas son las 3 mejores páginas que has escrito. La luz es diferente en ellas. ¿Qué comiste? Comía bastante menos que antes y de manera bastante diferente. No examinó esto demasiado de cerca en las primeras semanas y luego lo examinó muy directamente. Y descubrió que era manejable y que Alexander característicamente había pensado en cada aspecto práctico de antemano y tenía soluciones. Y ella le dijo que esto era extremadamente atractivo y también ligeramente alarmante. Y él dijo: acepto ambas cosas, en su tono más seco. Y ella se rió y fue, incluso entonces, con toda la extrañeza, completamente fácil. Él era diferente con ella después, no más enamorado. El amor ya había estado allí, completo, ya absoluto, pero expresado de manera diferente. Como si lo que se había sostenido con un tipo de cuidado ahora se sostuviera con otro. El cuidado de 2 personas que estaban permanente, genuina y estructuralmente comprometidas con el mismo futuro. La tocaba de manera diferente, con la facilidad de alguien que había dejado de sostener algo a la distancia exacta y cuidadosa requerida para no desear demasiado. No se había dado cuenta hasta que desapareció de cuánta contención había habido en él hacia ella. La restricción específica de alguien que sabía que por naturaleza era más y más viejo y más fuerte, y que nunca le había querido que ella se sintiera disminuida por eso. Nunca quiso que la asimetría se convirtiera en una gravedad hacia la que ella cayera en lugar de una dirección que ella eligiera. Ahora, con la asimetría cambiada, no eliminada, nada tan simple como eso, sino cambiada. Él era más libre. Lo vio ser libre y fue lo más hermoso que lo había visto ser. Se enteraron de Randy en marzo. Margaret se sentó en la cocina con lo que había sido recientemente la sensación particular de algo que era a la vez obvio e imposible, y que de alguna manera era inexplicablemente ambas cosas a la vez. Edith le puso té delante, como Edith le ponía té a todo el mundo para todo, y se sentó frente a ella y la miró con la expresión de alguien que ya lo sabía. Edith, dijo Margaret. Sí, dijo Edith sin que le preguntaran nada. ¿Es esto? ¿Es esto? Sí, dijo Edith de nuevo con la tranquila certeza de alguien que había sido Edith Weatherly durante 60 años y no le quedaba ninguna incertidumbre sobre las cosas que eran verdad. Margaret dijo: tengo que decírselo a Alexander. Edith dijo: está en el jardín. Una pausa. Ha estado en el jardín desde esta mañana. Hace eso cuando... Hizo una pausa. Hace eso cuando sabe que algo importante está a punto de suceder y necesita espacio para estar preparado. ¿Lo sabe? Sospecha. Edith tomó su té. No es el tipo de hombre que se equivoca en las cosas que sospecha. Alexander estaba en el jardín este,
como se había anunciado, haciendo cosas a las rosas con la intensidad concentrada que significaba que estaba pensando en algo que no eran rosas. Levantó la vista cuando ella apareció en la puerta y vio su rostro y se quedó quieto. Ella cruzó el jardín hacia él, se paró frente a él en la fría mañana de marzo. Los primeros bulbos brotaban de la tierra ablandada por la escarcha a su alrededor. Las montañas más allá del muro haciendo su cosa enorme y paciente. Ella dijo, «Randy». Él la miró. «No sé por qué», dijo ella, «pero ya sé el nombre». Su rostro hizo lo que hacía cuando algo superaba toda la compostura y llegaba directamente al lugar de debajo. Sus manos, que habían estado sosteniendo tijeras de podar, que era la cosa más incongruente que jamás había visto, se quedaron quietas. Dijo, «Randy». «¿Es extraño? Simplemente...» «No», dijo él, «no es extraño». Una pausa. Su voz no era del todo uniforme. «Es exactamente correcto». Ella lo vio convertirse en tiempo real en alguien un poco más grande de lo que había sido un minuto antes. Algo abriéndose en él, no sorpresa, algo más profundo que la sorpresa. Algo más como el reconocimiento que había sentido en el Prado de octubre. La sensación de una cosa que ya había sido verdad, llegando finalmente a su propio nombre. Ola la trajo hacia él con la certeza suave y absoluta de unos brazos que habían aprendido a sostenerla. Y ella fue, y él la sostuvo en el jardín en la fría mañana de marzo. Y ella lo sintió respirar con cuidado, profundamente. De la manera en que respiras cuando algo enorme ha aterrizado y estás decidiendo lentamente cuán grande te permites sentirlo. Él dijo en su cabello, «Randy». Ella dijo, «Vamos a necesitar un estudio más grande». Él se rió en su cabello. Ella lo sintió. Lo guardó como guardaba todo para la ficción que ya estaba escribiendo en el fondo de su mente sin permiso. Randy Alexander Jones llegó en octubre, lo que pareció apropiado para una familia que había comenzado en un octubre diferente y tenía gusto porque las cosas significativas sucedieran en el mismo mes. Era pequeño de la manera en que todas las cosas nuevas son pequeñas. No frágil exactamente, sino nuevo. El universo en la forma específica de un comienzo. Ella tenía los ojos marrones de su madre y la cualidad exacta de presencia absoluta de su padre, incluso a ese tamaño, incluso tan nuevo. Y Edith Weatherly lo sostuvo con la expresión de alguien que había esperado, sin saber qué estaba esperando, precisamente esto. Alexander estaba quieto de la manera en que a veces estaba quieto en habitaciones donde sentía algo demasiado grande para el comportamiento ordinario. Se paró al borde de lo que estaba sucediendo y miró a su hijo con una expresión que no tenía precedente en nada que Margaret hubiera visto en su rostro. No la profundidad controlada del hombre largo y paciente, no la cuidadosa compostura del rey, sino algo completamente abierto, completamente nuevo, completamente sin el espesor de los siglos entre ello y la superficie. Dijo, «Hola, Randy». En voz baja, no a ella, solo a él, a esta pequeña persona nueva que aún no había oído la voz de su padre. Benny que se giró con la precisión antigua e irracional de una cosa nueva hacia una voz familiar, hacia el sonido. Margaret observó el rostro de Alexander en ese momento y lo escribió en su memoria con el cuidado de alguien que entendía que estaba viendo algo que nunca había sucedido antes y no volvería a suceder. Sostuvo a su hijo con la misma absoluta y cuidadosa certeza con la que sostenía todo lo que valoraba. La misma gentileza deliberada, pero algo más también. Algo más joven. Algo que aún no tenía palabras. Que era solo el hecho de ello. El peso de un niño en sus brazos. La gravedad específica de alguien completamente nuevo que era, contra todo pronóstico, suyo. Levantó la vista hacia Margaret. Ella dijo, «Ahí estás». Él dijo, «Sí». Los años que siguieron fueron todo lo que los años pueden ser cuando las personas dentro de ellos están prestando atención. Randy creció de la manera específica en que crecían los niños híbridos. Lo que Graves documentó con el entusiasmo de un historiador que había esperado toda su vida profesional este evento en particular, con una distinción que era toda suya, y con los ojos marrones y el padre de pelo blanco, y la madre de pelo castaño que escribía historias, y la abuela Leona,
que visitaba cada 2 meses y era la presencia más decididamente normal en un hogar extraordinariamente no normal, y que le enseñó a Randy a hacer tamales y a discutir. Odia reír de la manera en que reían las mujeres Golding Martínez, que era fuerte y completamente y sin disculpas. Randy tenía 6 años cuando preguntó por primera vez por qué su padre parecía más joven que los padres de otros niños. Alexander se sentó con él en el suelo del estudio, una posición que Margaret había documentado extensamente en su mente y ocasionalmente en los márgenes de lo que estuviera trabajando, con una seriedad que igualaba completamente la de su hijo. Y explicó con la precisión y el respeto que aportaba a todo lo que creía que la persona con la que hablaba merecía, que su familia era diferente y lo que significaba diferente, y que diferente no era menos. Randy dijo, ¿así que siempre te verás así? Sí. ¿Y mamá siempre se verá así? Sí. Randy consideró esto con la profunda gravedad de un niño de 6 años haciendo filosofía de verdad. Luego dijo, eso es bueno. No quiero que ninguno de los dos se vea viejo y arrugado. Alexander dijo, una posición razonable. Randy dijo, ¿puedo tomar un bocadillo? Margaret, desde detrás del libro que pretendía leer, notó la expresión en el rostro de Alexander, la que más amaba, aquella en la que todos los siglos se hacían a un lado, y él estaba simplemente presente, por completo, sin armadura, sin gestión. Un hombre que era improbable y completamente feliz. La facción nunca estuvo del todo en silencio. Phineas Montgomery era persistente a la manera de alguien que había decidido que la persistencia misma era una forma de principio. A lo largo de los años había intentado varios enfoques, políticos, legales dentro de la ley del clan, retóricos. Alexander los manejó todos con la calma de alguien que tenía 63 años de experiencia manejando exactamente esta oposición específica. Y que había aprendido precisamente la diferencia entre una amenaza que requería respuesta y una que solo requería paciencia. La confrontación genuina, cuando finalmente llegó en el 10º año de Randy, cuando Montgomery emitió un desafío formal a la legitimidad del trono a través del mecanismo más antiguo que su especie poseía. No un desafío de combate personal, para el cual era demasiado viejo y políticamente experimentado para arriesgarse, sino un tribunal. Una apelación al consejo pleno de todos los clanes, alegando que el trono nunca había sido transferido legítimamente. Fue Yuan Fairfax quien informó a Margaret con la manera de un hombre que se tomaba el asunto en serio y elegía sus palabras con cuidado. Ella dijo, ¿qué necesita Alexander? Fairfax la miró. Su posición es fuerte, dijo. Legal, histórica, sustancialmente. Está en terreno sólido, pero el tribunal querrá ver. Hizo una pausa, eligiendo. Querrán ver al rey, no una posición política. El rey. Será el mismo, dijo Margaret. Siempre es el mismo. Sí, dijo Fairfax, pero el él mismo que dirige un clan no siempre se parece al él mismo que lee en la biblioteca y discute sobre rosas. Una pausa. Lo que le ayudaría es saber completamente que su hogar es su hogar, que sin importar lo que diga el tribunal, sin importar lo que venga después, él regresa aquí. Margaret lo miró por un largo momento. Yuan, dijo, ¿cuándo lo has visto inseguro de eso? Fairfax sonrió ligeramente. Nunca, dijo, pero nunca está de más decirlo en voz alta. Encontró a Alexander en el estudio esa noche, de pie junto a la ventana de la manera en que se paraba junto a las ventanas cuando pensaba en algo grande. Y ella dijo su nombre, y él se giró, y ella dijo simplemente, «Eres el mejor rey que tienen. Has sido el mejor rey que tienen durante 63 años. Y sin importar lo que decidan en el tribunal, seguirás siendo el mejor rey que tienen cuando termine». Hizo una pausa. «Y luego volverás a casa y Randy necesita ayuda con su proyecto de historia y yo tengo un capítulo pendiente que no puedo terminar. Y las rosas están haciendo algo en el jardín este que creo que requiere tu experiencia específica». Él la miró por un largo momento. Dijo, «Esa es una declaración de apoyo muy pragmática. Eres una persona pragmática». Parecía apropiado. «¿Dijiste las rosas?» «Las rosas», dijo ella firmemente,
requieren atención activamente. Has estado descuidando el jardín durante 2 semanas. He estado algo ocupado. Las rosas no lo saben. La sombra de la sonrisa real siguiendo, la sonrisa completa, descontrolada, de los siglos haciéndose a un lado. Margaret, dijo él. Alexander, dijo ella. Se alejó de la ventana, se paró frente a ella y tomó su rostro entre sus manos con la gentileza específica que ella había catalogado durante una década ya. Esa precisa y absoluta atención. Y la miró por un momento con todo lo que él era. Gracias, dijo, por todo lo que eso significa. Ella cubrió sus manos con las de ella. Siempre, dijo. Ese es todo el punto. El tribunal duró 3 días en enero. Se celebró en una ciudad que era fría y vieja y adecuada para el propósito. Alexander fue con Fairfax y Huxley y Graves, quien trajo 17 cajas de documentación histórica. Y llegó a la cámara del tribunal pareciendo un hombre que se había estado preparando para este argumento específico durante 60 años, y que finalmente estaba genuinamente encantado. Margaret se quedó en la mansión con Randy y Edith en el jardín y su capítulo. Escribió más en esos 3 días de lo que había escrito en el mes anterior, lo que tomó como una señal de que el capítulo había estado esperando a que su cerebro se despejara. Y que los cerebros se despejan, a veces, cuando lo que más amas está fuera de alcance y no puedes ayudarlos. Y lo único que puedes hacer es vivir bien tu vida mientras tanto. Randy vino y se sentó en el borde de su escritorio la segunda tarde y dijo, ¿va a estar bien? Ella dejó su pluma. Dijo, sí. ¿Cómo lo sabes? Pensó en esto honestamente, de la manera en que intentaba pensar en todas las cosas honestamente. En un hombre que había salido de un coche caliente en una ventisca por una extraña. En un hombre que había desafiado a un rey porque algo estaba mal y no podía apartar la mirada. En un hombre que había sostenido a su hijo con la expresión de alguien que experimenta algo nuevo por primera vez después de 143 años de experiencia. En un hombre que se paraba junto a las ventanas y discutía sobre rosas y era, de la manera específica que más importaba, total, completa y absolutamente el mismo. Ella dijo, porque es tu padre. Y lo que lo hace un buen padre es lo mismo que lo hace un buen rey. No puedes vencerlo. Es quien es. Randy pensó en esto. Tenía 10 años y era serio con su pensamiento. De la manera en que era serio con la mayoría de las cosas, lo que atribuía en privado a su padre. Dijo, esa es una buena respuesta. Gracias, mamá. Sí, te ama más de lo que ama cualquier cosa. Ella miró a su hijo. Ojos marrones, la cualidad de declaración absoluta de Alexander. De cosas dichas no por efecto, mas sino porque eran verdad. Y la verdad era el único registro que valía la pena usar. Ella dijo, lo sé, lo amo más de lo que amo cualquier cosa, excepto a ti. Él consideró, excepto a mí, es una buena excepción. Muy maduro de mi parte. Muy, estuvo de acuerdo, y se deslizó del escritorio y volvió a su habitación. Y Margaret se sentó por un momento a la luz de la tarde. Y sintió el peso de su vida, el peso completo, específico e irreemplazable de ella. Y luego tomó su pluma y escribió. Alexander llegó a casa el cuarto día. Abrió la puerta principal y Edith estaba en el vestíbulo y Randy estaba a mitad de las escaleras. Y Margaret estaba de pie al pie de las escaleras con la expresión que aparentemente tenía, según 3 testigos diferentes, cuando oyó su coche en la entrada. Los miró a los 3 por un momento. Dijo, el tribunal falló a favor del actual titular del trono. Una pausa. La reclamación de la facción fue denegada. Otra pausa. Phineas Montgomery aparentemente ya está componiendo su próximo enfoque. El rastro más leve posible de la casi sonrisa. Es, se lo concedo, consistente. Randy bajó el resto de las escaleras de un salto, y Alexander lo atrapó con un brazo con la facilidad de alguien que había estado atrapando a niños de 10 años lanzados contra ellos durante una década. Y había desarrollado los músculos pertinentes, y los sostuvo con la misma absoluta y cuidadosa certeza.
Whitty Randy dijo contra su hombro. Lo sabía, en el tono de alguien que de hecho lo había sabido, y ahora estaba un poco presumido al respecto, lo que también era claramente de su padre. Margaret cruzó el vestíbulo. Alexander, por encima de la cabeza de Randy, la miró. Ella dijo, «Bienvenido a casa». Él dijo, «No hay otro lugar». Ella fue hacia él. Él extendió el brazo que no sostenía a su hijo, y ella se ajustó a su costado de la manera particular en que se había ajustado allí durante 10 años. Exactamente bien, exactamente suya. Y él los sostuvo a ambos en el viejo vestíbulo de la vieja casa. Mientras Edith Weatherly preparaba té en la cocina con la serena certeza de alguien que hace exactamente lo correcto. Afuera, la nieve de enero caía de la manera silenciosa en que a veces caía. No atacando esta vez, solo llegando, solo cayendo limpia y blanca y paciente. Cubriendo el mundo de la manera en que la nieve cubre el mundo cuando no es una tormenta, sino un asentamiento. Y el tipo de nieve que dice que es invierno y el invierno pertenece aquí y todo está exactamente donde se supone que debe estar. Pensó en la noche en que su coche se detuvo, cómo se había sentado en el silencio de un motor muerto y había mirado una carretera que había desaparecido en el blanco, y había pensado brevemente que el universo había cometido un error, cómo un par de faros habían aparecido a través de la tormenta. Alguien había necesitado algo y alguien había necesitado algo y él estaba allí. Pensó en lo que el universo había sabido que ella no sabía. De pie en el frío, en la oscuridad, en medio de la nada con un teléfono muerto y un coche moribundo y 30 años de la soledad específica, que no se trata de estar solo. Pensó, siempre estuve yendo aquí. La nieve siempre iba a suceder. El coche siempre se iba a detener. Pensó, siempre iba a terminar exactamente aquí. Dentro del calor de la casa con el brazo de su esposo a su alrededor, y la voz de su hijo hablando de algo con la rápida confianza de un niño de 10 años que tiene algo importante que decir. Y el té de Edith en camino, y su capítulo esperando, y el jardín este en su sueño invernal y todo ello suyo. ¿Pensó esto? Pensó. Sí. Afuera la nieve caía limpia y silenciosa sobre las montañas, sobre la vieja casa de piedra, sobre el prado donde se había parado en octubre y había entendido su propia vida, sobre el jardín este y las rosas que requerían atención, y los largos terrenos que se extendían más allá de lo que parecía posible, y las puertas que se abrían cuando debían y permanecían cerradas cuando debían, y la carretera que pasaba por todo ello hacia un mundo que continuaba grande y complicado y completamente fuera de esto. Y dentro, la luz del fuego y un rey que había salido de un coche en una ventisca una vez, hace mucho tiempo, porque alguien había necesitado algo y él estaba allí. Y Margaret Martínez, que había conducido en una tormenta y se había averiado en medio de la nada y había encontrado en el espacio de esa parada exactamente aquello hacia lo que había estado conduciendo todo el tiempo. Y Randy, que tenía los ojos de su madre y la certeza de su padre. Y la particular confianza inmerecida de un niño que nunca ha dudado ni un solo día de que está exactamente donde se supone que debe de estar. Y Edith preparando té y la nieve cayendo, y el mundo exactamente del tamaño que necesitaba ser. Queremos saber tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te pareció esta trama llena de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos ves y qué puntuación le darías a esta historia del 0 al 10. Una historia que tocó corazones. Pues y si disfrutaste de la trama, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que están por venir. Si deseas apoyar el canal, considera hacerte miembro. Nos vemos en la próxima.